Pues muchas gracias y es una alegría poder compartir con vosotros y por supuesto con la ayuda de esta magnífica mesa algunas de las características, algunas de las cosas que hemos ido descubriendo en este estudio que hicimos durante más de 2 años en las parroquias españolas. Pero antes de comentaros los resultados, podríamos decir, me gustaría situar bien nuestro contexto. Y es que nos enfrentamos a un reto. Creo que un reto muy importante que hemos de tener en cuenta. Si esto no lo tenemos claro, no vamos a entender todo lo demás. Un reto que supone que nos enfrentamos a un cambio de época. Y eso lo hemos experimentado. ¿Y cómo lo experimentamos? Pues que experimentamos desconcierto en nuestras parroquias, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué debería pasar, y esto nos desconcierta. Y esto es un reto importante. Y es un reto porque este cambio de época supone el fin de la cristiandad, y eso nos produce dolor. Está comenzando un nuevo modo de ser cristiano. El fin de la cristiandad no es el fin del cristianismo, pero es el fin del modo de ser cristiano que conocíamos y al que estábamos acostumbrados. Y eso se derrumba, nos están quitando el suelo debajo de los pies. ¿Cómo se es cristiano hoy día? Bueno, esto es una cosa que tenemos que tener clara. Permitidme que os ponga un ejemplo, algunos a lo mejor ya me lo habréis estudiado. Fijaros, a mitad del siglo XIX, en 1848, os hablo de una polilla, la Viston betularia, que se está perfectamente acoplada a los abedules. ¿La veis? Está perfectamente, se camufla maravillosamente. Voy a ver si pongo una para que la veáis cuando se posa encima de un abedul y lo que pasa. ¿La veis? He tenido que ponerla en rojo para que seamos capaces de distinguirla. ¿Qué le pasa a la polilla? La polilla, ¿cómo se defiende de sus enemigos? Cuando se siente amenazada, ¿qué hace? Se posa encima de un abedul y se queda quietecita, esperando que sus enemigos no la vean. Y esa estrategia le ha funcionado durante miles de años. De hecho, se pensaba que solo existía la Viston betularia clara. En 1898, el 98% de la Viston betularia en Manchester eran oscuras. Pero había otra que se desconocía, que es esta. ¿Qué pasa en Manchester en 1848? ¿Lo recordáis? Los que habéis estudiado un poquito de historia. El comienzo de la Revolución Industrial, ¿no? Comienza la Revolución Industrial, ¿y qué pasa con la Revolución Industrial? La máquina de vapor, hace falta energía, la tenemos. ¿Cómo conseguimos la energía? Quemando carbón para conseguir vapor de agua. ¿Y qué pasa cuando quemamos carbón? Que se produce una cantidad tremenda de hollín. ¿Y qué pasa con el hollín? Que tiñe de negro todo. Y se tiñeron de negro los árboles de Manchester. ¿Qué pasa cuando una polilla clara se posa sobre un fondo oscuro? ¿Lo veis? Que se ve a la legua. En 1895, solo el 2% de las Viston betularia en Manchester eran claras. Estaban desapareciendo. ¿Estaba haciendo algo mal la polilla? Estaba haciendo lo que había hecho toda la vida. Cuando tenía un problema, se buscaba el árbol y se quedaba quietecita allí. Pero ahora esa estrategia no le servía. ¿Por qué? Porque había cambiado su mundo, había cambiado su entorno. Y ella no se daba cuenta. ¿O su especie sí que se da cuenta? La Viston betularia oscura florecía. Bien, fijaros, algo así nos está pasando a nosotros también. Nos está pasando que en nuestras parroquias estamos acostumbrados a trabajar de una manera determinada, estamos en esa inercia, ¿y qué pasa? Que lo que antes funcionaba, ahora no lo hace. Hemos de ser
darnos cuenta de cuál es el reto que tenemos y cuál es el cambio al que estamos siendo sometidos. Y sobre todo, hemos de saber, tener la certeza de que estamos iniciando un proceso de fe y de esperanza. Y sabemos que el Señor no abandona a su pueblo. Luego tenemos un reto planteado. Bueno, con ese reto planteado, nosotros planteamos un estudio, una mirada, una escucha. Porque hablamos mucho, a veces en España nos gusta mucho darle vueltas a las cosas, y a veces tenemos que mirar. Bueno, en esta situación de desconcierto en que nos movemos, ¿alguien está haciendo algo interesante? ¿Está soplando de alguna manera el Espíritu del Señor? Bueno, abramos los ojos. Bien, descubrimos que hacía unos años se hizo un estudio americano. Los americanos en eso son mucho más pragmáticos que nosotros. Tienen un problema, porque hay parroquias que funcionan y otras que no. Nosotros empezamos a hacer sesudos análisis. Ellos dicen, vamos a ver qué están haciendo las parroquias que funcionan. Bueno, hicieron un estudio, se publicó, a nosotros nos pareció fantástico el estudio, pero dijimos, hombre, esto para el caso español tenemos que verlo. ¿Y qué está pasando en España? Y entonces pusimos en marcha este estudio. ¿Qué están haciendo las parroquias que han comenzado un proceso de conversión pastoral? Hicimos un estudio para localizar, primero definir qué se entiende por una parroquia en proceso de conversión pastoral y de localizar parroquias que ya estén en ese proceso y que nos contaran lo que habían hecho. Y descubrimos unas 57 que llamamos buenas prácticas. Ojo, buenas prácticas no es un recetario, no funciona así. El que esté esperando recetas, no funciona. Esto no es un cambio algorítmico que tú puedes decir primero el 1, después el 2, después el 3. ¿Por qué? Porque depende mucho de las parroquias y de las personas. Muchísimo. El concepto de buena práctica no es solo una práctica, lo tenéis ahí, que se define buena en sí misma, sino que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados y se recomienda. Es decir, una experiencia que no es que funcione bien teóricamente, sino que hay gente que la ha implementado y le está produciendo frutos. Bueno, fijaros, un reto, una escucha, una conversión pastoral. Esta es la llamada que nos hace el Papa Francisco. Estamos llamados a una conversión pastoral. Fijaros que, de alguna forma, en todos los que han intervenido, esto es una especie de estribillo, de ritornello, que va apareciendo una y otra vez. Necesitamos una conversión pastoral. Y ante todo hemos de tener en cuenta que una conversión pastoral es un cambio de cultura, un cambio de paradigma pastoral. Eso es muy importante. Si no cambia la cultura, lo que hagamos no funcionará. Porque estaremos construyendo, esto es muy evangélico, estaremos echando vino nuevo en odres viejos. Ya sabéis lo que pasa. Bien, por sintetizar al máximo, una conversión pastoral que tiene 3 ejes. La misión, básico. Recuperar la misión, el anuncio explícito del Evangelio, recuperar la esencia de la Iglesia. La Iglesia solo tiene sentido si es misionera. Y la Iglesia, concretada en sus parroquias, por tanto, la parroquia necesita también vivir esa misión. En la parroquia, eso supone también que todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, todo lo que planificamos tiene que estar alineado. Hace falta una visión que unifique las actividades y las tareas de la parroquia, porque necesitamos remar en el mismo sentido. Hemos visto cómo en la parroquia de Lyon aparecían también esos elementos que necesitaban ser alineados. Una misión que sea el centro y la dirección de nuestras actividades. Pero eso necesitamos hacerlo todos. La sinodalidad,
la corresponsabilidad tiene que impregnar todo lo que hacemos. Necesitamos un liderazgo de servicio, una cultura sinodal de trabajo, un discernimiento comunitario en oración, en escucha, en respeto y apertura. ¿Por qué? Porque no es nuestro cambio, no es nuestro proyecto. Hemos de estar atentos a lo que el Espíritu Santo está soplando, y lo está haciendo dentro y fuera de la iglesia. Y tenemos que abrir los ojos dentro y fuera de la iglesia. Y el Espíritu sopla en todos los bautizados. Por eso esa escucha, esa oración, ese compartir es absolutamente necesario. Por último, necesitamos honrar el pasado. Honrar el pasado. Fijaros, cuando explicamos estas cosas, a mí me ha pasado muchas veces que los sacerdotes más mayores me dicen, bueno, entonces, ¿lo estamos haciendo todo mal? No lo estáis haciendo mal. No se está haciendo mal. Es que hay un cambio que nos supera. Un cambio que nos supera. Un cambio de tal calado que una sola generación de cristianos no seremos capaces de culminar. Eso, tengámoslo claro. Es un cambio que nos supera. Porque se ha producido una metamorfosis de lo sagrado. Si os acordáis, ya nos han hablado de todas las características de los cambios. El padre Armando Mateo ayer nos hablaba de la sociedad de Peter Pan. Pero fijaros, en el mundo de las religiones ha habido un cambio muy importante. Algunos estudiosos ponen ese cambio a la altura del cambio que se produjo en el mundo de las religiones en el siglo VI antes de Cristo. El tiempo eje. Ha cambiado el modo en que el ser humano se acerca y percibe lo sagrado. La percepción de lo sagrado del hombre de hoy pasa a través del ser humano. Si no está conectado en el ser humano, el hombre no entiende lo sagrado. Si nosotros hablamos de una salvación después de la muerte, si hablamos del cielo, la gente no nos compra ese discurso, porque no lo entiende. Pero si hablamos cómo Cristo transforma tu vida, te cambia el corazón y renueva nuestra sociedad, sí que se compra. Ese discurso sí que se entiende. Por eso, si el acceso a Dios del hombre actual pasa por el hombre, para una religión como el cristianismo, que confiesa que Dios, cuando ha querido hablar, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza humana, eso no es ningún problema. Está en nuestra esencia, que para acceder a Dios miramos a Jesús. Bueno, pues eso es importante. Por eso se trata de un cambio de mensaje. Hemos de ser cuidadosos. No se trata de rechazar todo lo que se ha hecho. Todo lo que se ha hecho nos ha hecho aprender. Cosas que se deben hacer y cosas que no hemos de repetir. Por tanto, las generaciones de cristianos más mayores y más jóvenes necesitamos trabajar juntos. No podemos enzarzarnos en lo hicisteis mal y lo vamos a hacer bien. O qué mal formados están los jóvenes y, ¿me entendéis? Esa polaridad tenemos que romperla. Tenemos que reconocer todo el trabajo que se ha hecho y tenemos que ser capaces de hablar para que este cambio no nos supere. Pues bien, todo esto genera dificultades, muchas. En la diócesis de Ciudad de México las conocen bien y todo el que ha intentado poner en marcha esto las conoce. Dificultades, en primer lugar, de comprensión. ¿Por qué? Porque es una novedad. Una novedad, cuando aparece una novedad, si yo esa novedad la puedo explicar por cosas que ya estaba haciendo, no es tanta novedad. Pero si es una novedad radical, tengo que cambiar mis esquemas, porque no soy capaz de explicarlo. Estamos ante eso. Hay una dificultad de comprender, una dificultad de aceptar. ¿Por qué?
Porque el cambio que necesitamos, la conversión pastoral, no se puede hacer sin una conversión personal. ¿Qué significa eso? Me tiene que afectar a mí. Yo tengo que cambiar. Y cuando digo yo, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, y eso supone un esfuerzo. Y eso supone una dificultad, pero es absolutamente necesario. Y por último, una dificultad de recorrer. ¿Por qué? Porque estamos abriendo caminos. Y si estamos abriendo caminos, pues a veces no siempre. El GPS se pierde. Cuando tú circulas por un sitio donde no está el camino, ¿qué hace el GPS? Pues no sabe, lo estás mareando. Si está el camino sí que te va guiando, pero cuando te sales del camino, mejor que lo apagues. Entonces, en esta cultura, ahora sí, en esta cultura nueva, necesitamos insertar nuestras acciones. Pues os decía que en este nuevo contexto tiene sentido que nos planteemos pues una pastoral de procesos. No nos sirven solo actos o acciones separadas, sino procesos. Procesos que tengan como meta engendrar una comunidad de discípulos misioneros. También en esta nueva cultura aparece el primer anuncio. Esto sí que es una novedad radical porque antiguamente no existía como tal. Un primer anuncio que no son solo acciones, sino una cultura de primer anuncio. No solo hay que hacer, hay que implementar métodos, pero hay que generar una cultura de primer anuncio. También hay que plantear procesos de discipulado que permitan el crecimiento de las personas. Ya no solo no nos sirve lo de acompañar grupos sin más, tenemos que aterrizar en la persona. Un crecimiento en un contexto comunitario y de acompañamiento. Aquí nos la jugamos. Es importante el tú a tú. También aquí van apareciendo los diversos ministerios, porque cada cristiano, cada laico va descubriendo su vocación. Aparecen ministerios en la comunidad y servicios también hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia. Servicios que transforman el contexto social en que se inserta esa parroquia. De ese modo se va extendiendo el reino de los cielos y se va discerniendo la vocación. También hay una comunidad en la que me siento acogido, una comunidad que me conoce, en la que soy un nombre querido, acogido. No soy un número. Y por último, también poner la Eucaristía en el centro de la vida parroquial, recuperar el domingo como día de la comunidad. No podemos resignarnos a perder el domingo. El domingo tiene que ser importante en nuestras parroquias. Tenemos que conseguir que nuestros fieles, en lugar de plantearse este domingo me voy al chalet o me quedo en la parroquia, digan me quedo en la parroquia porque es el momento en que me encuentro con la comunidad. Eso es lo que tenemos que conseguir. Porque sea un encuentro vivificante, un encuentro que nos transforme. La adoración que nos una, los sacramentos que se celebran como un encuentro con el Señor y un encuentro que nos fortalece y nos empuja. Como veis, simplemente he tratado de poner un mapa. Creo que es un mapa en el que confluimos en todas las presentaciones que hemos ido haciendo. Pero creo que es un mapa viable, un mapa que nos permite continuar.